Ya. El día de hoy nosotros vamos a ver lo que es la historia y la historiografía. Vamos a ver una gran diferencia de lo que es historia, ¿sí? E historiografía, ¿sí? Pero hasta poderles compartir pantalla, ¿me podría decir qué entienden por historia? ¿Qué entienden por historia, mis chicos? ¿Alguien? Ya les comparto. Yo listen. Me... Buenas noches. Buenas Yo noches. listen. Dígame, Lupita creo que es. O Lucrecita. Buenas noches, listen. Buenas noches. Por historia yo entiendo que historia es cosas que han pasado y a uno le cuentan o se aprende. Ya, ya, muchísimas gracias, Lupita. ¿Quién más me quiere compartir Yo, su... David. Lice, Sí. buenas noches. Buenas noches. Dígame, dígame, David. Sí, dice. Ah, ya. Son acontecimientos y cosas que han pasado en lo antiguo, ¿no? Muy Eso bien, es. muy bien. ¿Quién entiende? ¿Qué entienden mis chicos también por histografía? Ya, vamos a empezar. Sí, vamos a ver la gran diferencia. No sé si se puede observar, mis chicos. Por favor, que me ayuden si se puede observar. Sí, pero con letras pequeñitas. Ya, entonces sí, ya les voy a ampliar un poquito más. Ya, sí, entonces vamos a ver. Nos dice aquí que qué es historia. Sí, ahí sí está bien en cuanto a las letras, mis chicos. Sí, está bien, Lisa. Sí, Ya, ahí está bien. nos dice que qué es historia, ¿sí? Es una ciencia social que nos permite reconstruir y conocer el pasado para comprender o analizar el desarrollo de las sociedades. Sí, recordemos que la historia, sí, como ustedes nos decían, ¿no? Que es una ciencia que va estudiando constantemente cambios sociales dentro de lo que es una población, ¿sí? Recordemos que cada una de las personas, cada uno de nosotros, somos ya historia, ¿sí? Nosotros vamos dejando valores, un legado, incluso se podría decir, ¿no? En diferentes aspectos, ¿sí? Se dice que eh, usted al momento que va pasando, su generación tras generación, usted va también adaptando las modas, las costumbres, las tradiciones que le fueron dejando sus generaciones. Entonces, recordemos que esto también está plasmado a través de nuestros antepasados. ¿Sí? Sigamos. ¿Ya? Por ejemplo, dice... Nos dice, emplea fuentes como objetos materiales, testimonios orales, elementos iconográficos y documentos escritos. ¿Sí? Nosotros podemos ver que parte de lo que es la historia, ¿sí? Se lleva a cabo lo que son objetos materiales. ¿Qué creen que son los objetos materiales, mis chicos? Dentro de lo que es historia. ¿Alguien? Ya, los objetos materiales, mis chicos, son las evidencias que va dejando una historia. Por ejemplo, si digamos, es un ejemplo así rápido, si por ejemplo se podría decir, ¿no? Los incas, ¿sí? Entonces, para usted saber que tal vez en un territorio X se asentaron los incas, tal vez encontraron, yo qué sé, vasijas.
¿sí? Utensilios que más o menos estaba plasmado a la arquitectura y también a la forma, ¿sí? De trabajar, a la forma de vivir, ¿sí? De los incas, ¿sí? Entonces usted puede ahí diferenciar de las diferentes historias, ¿sí? De las diferentes culturas, ¿sí? También nos dicen testimonios orales. ¿Qué entienden por testimonios orales, mis chicos? ¿Qué entienden por testimonios orales? Algo que le cuentan, tal vez dicen, algo que le cuentan, alguna historia, Yo creo que más bien sería algún escrito. Sí, son escritos, sí, también se podrían definir de esa manera, pero testimonios orales es, por ejemplo, ¿sí? Cuando alguien tal vez, yo digo alguien, ¿no? Tal vez un familiar suyo, una persona, ¿sí? De edad avanzada que tal vez vivió, yo que sé, en tiempos de una guerra, ¿sí? En cualquier lugar. Entonces, usted va y usted quiere saber un poquito más de esa historia, ¿qué hace? Usted busca esos testimonios de las personas y cómo le van a avisar los diferentes testimonios. Es hablando, ¿no es cierto? Compartiendo los testimonios, lo que sucedió, lo que tal vez vivió esa persona dentro de un acontecimiento, ¿sí? Eso es dentro de lo que es la historia, ¿sí? Nos dice elementos iconográficos. ¿Qué creen que son elementos iconográficos? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los elementos iconográficos, mis chicos, no sé si ustedes han visto, ¿sí? Que en la ciudad de Quito, en diferentes ciudades, ¿sí? Por ejemplo, hay lo que son las iglesias catedrales, ¿sí? Que se dice las iglesias madres. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto en las iglesias, eh, tallado de diferentes formas. Por ejemplo, a veces son tallados en forma oblicua, en formas rectas, ¿sí? Y son grandes murallas. Entonces, al momento debe de hacer un estudio del por qué hicieron estos grandes monumentos, estas iglesias y muchas cosas más que fueron empleadas. Usted puede hacer un estudio y puede definir el por qué hicieron esa escultura, esa arquitectura, ¿sí? Entonces, ¿y de dónde viene? Si tal vez es un arte mestizo, un arte español, muchas cosas más. Entonces, eso es parte de lo que son los elementos iconográficos. Son estudios de varios elementos que está plasmado en esculturas y arquitecturas. Eso también va siendo parte de una historia, ¿sí? Y documentos escritos, mis chicos, ¿sí? Los documentos escritos son los cuales, bueno, hay veces que hay personas, ¿sí? Y habrá aquí personas que les guste leer. Sí, son personas que buscan libros que hablen tal vez del acontecimiento que usted quiera saber de algo, de alguna historia, ¿no es cierto? ¿Quién no ha leído un libro? ¿Sí han leído libros, mis chicos? todos, muchos libros. Sí. Yo por mi parte, sí. ¿Ya? Entonces hay esa facilidad de nosotros tener ese. Ya, entonces se puede ver plasmado esos documentos descritos ahora con los avances tecnológicos, los nuevos cambios, la globalización, se puede ver ya plasmado, ¿sí? Dentro de lo que es ¿cómo se dice, chicos? En el Internet. Sí, usted ya puede ahí navegar y buscar se podría decir, en algún lugar, ¿sí? El escrito que usted quiera saber. Hay a veces en algunos lados documentos literarios, por ejemplo, ¿sí? Google Académico, ¿sí? Entonces son aquellos que se va plasmando, ¿sí?
estos documentos. Ahora con la facilidad del Internet se puede observar, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Ahora, ¿qué es histografía? ¿Sí? La histografía, mis chicos, nos habla que es el estudio de los hechos del pasado recopilados en base a documentos y acervos culturales hechos por la sociedad. ¿Sí? Entonces, recordemos que en la histografía, ¿sí? Son estudios más, más, ¿qué se podría decir, mis chicos? Minuciosos, ¿sí? De los hechos, ¿sí? Entonces van estudiando, ¿sí? El por qué fue ese hecho. Tal vez porque hubo esa masacre, tal vez porque hubo esa guerra, porque hubo explosivos masivos y muchas cosas más. Entonces, son recopilaciones que van avanzando a través de qué? De documentos y acervos culturales. Recordemos también que hay yacimientos, perdón, que también cumplen un rol, ¿sí? De describir la historia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en nuestro país, ¿no? Hay diferentes. Espérenme un segundito, mis chicos. Un momentito, mis chicos. Creo que no pueden ingresar. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Podemos ver plasmado, ¿sí? Que son recopilaciones, ¿sí? La histografía nos habla de eso, ¿sí? Los historiadores escriben sobre su pasado, agrupando diferentes corrientes histográficas. Recordemos que las corrientes son a base de autores, ¿no es cierto? Hay veces que usted, por ejemplo, usted hace una investigación, ¿no es cierto? Y le dice que cuál es el autor, cuál habló de ese fragmento, ok, quién habló esa historia. Entonces usted dice, yo que sé, un filósofo, yo es un ejemplo, Aristóteles, ¿no? O Platón, ellos fueron quienes hablaban esto. Entonces es así, ¿no? De la histografía nacen lo que es los historiadores, y las personas que iban estudiando en cuanto a lo que es la histografía. ¿Sí? Entonces, sigamos, chicos. ¿Ya? Entonces, estas dos, se diría, estas dos corrientes, que es la historia y la histografía, se conectan y son corrientes histográficas. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿cómo nacen estas corrientes? Dentro de lo que es el positivismo, ¿sí? Entonces, van plasmando, ¿ya? Entonces, el positivismo es parte de esa corriente filosófica que nos habla que, ay, espérenme, mis chicos, que estás, ya, que la primera mitad, espérenme un ratito, espérenme un segundito, chicos, no sé qué sucede con esto. ¿Ya? Que la primera mitad del siglo XIX lo fundó Augusto Comte, ¿sí? Él plasmaba que los hechos históricos, ¿sí? Que los hechos históricos deben ser comprobados con fuentes primarias que proporcionen datos, fechas, se valían de un conocimiento científico. ¿Qué entienden mis chicos por fuentes primarias? ¿Qué eran fuentes primarias, chicos? Las, las fuentes de donde sale la primera noticia, los primeros hechos. Ya, sí, se podría definir eso. Gracias, mi David. ¿Quién más nos puede colaborar? Ya, las fuentes primarias, mis chicos, son aquellas fuentes que primero nos facilita.
una información de un tema determinado, pero se le define aquellas fuentes primarias como libros, ¿sí? Como reseñas históricas, incluso se podría decir como entrevistas, ¿sí? A personas directas como fuentes primarias. ¿De dónde usted sacó? Donde tenga autor, ¿sí? Digamos, escribió Pepito. Sí, en tal año y en qué lugar y de qué editorial. Esas son fuentes primarias, la cual usted puede convalidar y decir, no, aquel escritor dice esto sobre la historia, sobre este tema, sí, y usted va a tener respaldo de esta fuente primaria, ¿sí? Sigamos. ¿Ya? Se dice que propone que el mundo humano obedece, ¿sí? Las leyes naturales y puede estudiarse en base a la ciencia. ¿Sí? Entonces recordemos que propone que todo el mundo humano, ¿sí? Está sujeta a leyes humanas que se debe obedecer. También nace lo que es el materialismo histórico, como Carlos Marx y Federico Hegel. Estos historiadores nos habla que la historia se da a partir de las actividades productivas y comprende la relación con el medio ambiente. ¿Sí? Entonces recordemos que y la historia, ¿sí? Nos lleva a un conocimiento más claro, a algo positivo, usted a conocer. ¿Sí? Entonces, algo que usted no sabía al momento que usted comienza a buscar la historia, comienza a buscar antecedentes de aquel tema determinado que usted quiera saber sobre historia, si usted ya comienza a comprender, ¿sí? El cual, por qué se dio esos acontecimientos y por qué está ligado a lo que es historia, ¿sí? Mm. ¿Ya? Entonces también nos habla que el humano, al ser el único ser capaz de transformar la naturaleza y satisfacer sus necesidades, da origen a la organización social y cultural. Recordemos, mis chicos, que el ser humano tiene esa gran capacidad, ¿sí? De buscar lo que necesita, las necesidades básicas, ¿sí? Entonces se necesita vivir, se necesita trabajar, se necesita que progrese el país y muchas cosas más, ¿sí? Entonces las personas o el humano es el único que puede cambiar, ¿sí? Cambiar la situación incluso propia de su vida, ¿sí? Puede cambiar para bien o para mal. Mucho más en el ámbito social, ¿no? Usted puede ser empático con las demás personas, pero si tiene claro sus objetivos de lo que usted quiere para su vida, ¿sí? Recordemos que todo tiene su recompensa, ¿sí? El estoicismo nace se podría decir, esta corriente filosófica que habla Guillermo de Lidle, ¿sí? Recordemos que él nos dice, ¿sí? Que no hay leyes que expliquen sucesos sociales, ¿sí? Son irrepetibles y únicos, mis chicos, ¿sí? Entonces se va plasmando que el ser humano tiene toda la libertad y es único para poder actuar. El historiador recrea el pasado desde su punto de vista y le da identidad dependiendo de su contexto histórico. Sí, entonces recordemos que el historiador, sí, él va narrando, va describiendo, va escribiendo y muchas cosas más lo que sucedió. Sí, pero recordemos que dentro de lo que los historiadores van analizando y van escribiendo, ellos también van acotando sus puntos de vista.
¿sí? Van también recreando, dándole vida a la historia para que sea más llamativa, más interesante. ¿Sí? Entonces, y ver el contexto histórico en el cual está sucediendo estos hechos. Sí, recordemos que la historia también está plasmada por hechos históricos. ¿Sí? Sigamos. A ver, chicos. ¿Ya? También nace lo que es la escuela de los anales, ¿sí? Son aquellos historiadores, esta corriente nos habla sobre el Marc, ¿sí? Bloch y Lucien Fire y Fernando Brauder, ¿sí? Estos investigadores, miren quiénes son, ¿sí? Estos historiadores nos dicen que la investigación se volvió interdisciplinaria, recurriendo a especialistas de otras áreas como antropología, geografía, etcétera. Sí, recordemos que todas estas ciencias están ligadas a lo que es la ciencia también de la historia. Entonces, recordemos que todas las ciencias que se puede estudiar, se puede analizar, tiene un porqué, nace de una historia, ¿sí? Antepasada, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto a esas áreas. También habla, ¿sí? Que se usan otras fuentes de información como fotos, pinturas, monedas, etcétera. Recordemos, mis chicos, que estos también son fuentes. Por ejemplo, si ustedes pueden ver aquí una foto actual o antigua, ¿qué creen que es esa foto, chicos? Actualicen. ¿Actual? Lo que están las personas es antiguo. La Torre Eiffel, esa sí es. O Muy sea, bien. ¿Sí? esa sí existe. Ajá. Sí, ajá. Recordemos entonces que desde ahí va partiendo la historia, ¿sí? El contexto histórico. Recordemos que las fotos también son parte para recrear o para construir la historia. Sí, entonces también forman parte, se podría decir, de unas pruebas verídicas del por qué también nace esa historia. ¿Sí? También se dice que otro, también por ejemplo las monedas, sí, son parte también de algo histórico. Sí, no sé si ustedes han tenido el placer de ir a un, yo que sé, a un museo, a un lugar donde tienen plasmado todas estas evidencias, sí. En el contexto histórico, ¿no? Que pueden ver, ¿no? En tal año o en tal periodo, sí, en tal década incluso se utilizaban estas monedas, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es nuestra moneda, mis chicos, que tenemos hoy en la actualidad? El dólar, El el dólar. dólar. Muy bien, y podemos ver, ¿no? Cómo ha ido trascendiendo, el dinero ha ido cambiando, ¿sí? Entonces también recordemos que esto ha sido políticas que ha estado sujeta a diferentes gobiernos. Recordemos que los diferentes gobiernos van dejando historia, ¿sí o no, chicos? Sí, Liz. Ya, Así es. voy a seguir compartiendo, ¿sí? Un momentito, ya les comparto. Ya, entonces eso es en cuanto son fuentes que nos ayuda a reconstruir la historia. Cuando usted reconstruye una historia a través de imágenes, a través de libros, a través de fotos, ¿sí? Incluso de materiales, ¿sí? Usted puede ver plasmado ahí cómo la historia ha ido avanzando, las épocas cambian, todo va cambiando y mucho más ahora con la tecnología, ¿sí? Todo ha cambiado, ¿sí? Aquí se puede ver, ¿sí se puede ver, chicos? Sí, gracias. Ya. Sí, Liz.
la Sí, historia Lisa. antes de la escritura, ¿sí? Todas las personas tenemos una historia y cada día vamos construyendo desde nuestra familia, país o época, ¿sí? También otro punto importante, esto sucede porque las personas tenemos la capacidad especial de recordar. Entonces recordemos, chicos, hasta para ahora, ¿no? Hasta el día de hoy pasa algún problema, ¿sí? Nosotros recordamos, ¿no es cierto? No, tal vez esto pasó en aquel momento, en aquel lugar, ¿sí? Entonces, nosotros como seres humanos sí tenemos memoria, ¿sí? Entonces comenzamos a recordar y mucho más. Si alguien tal vez vivió en alguna guerra, ¿no es cierto? Podemos ir, digamos, un ejemplo, ¿sí? David fue uno de los guerreros, ¿no? Que nos ayudó en la guerra, ¿sí? Y nosotros, ¿qué podríamos para poder recaudar una mejor información? Podemos ir a preguntarle a David y decirle, David, este... Usted sabe lo que pasó en la guerra, nos podría dar una entrevista, nos podría narrar los hechos o lo que sucedió en aquel momento. Entonces, ¿se va reconstruyendo así la historia? Sí, Liz. Así es. ¿Ya? Entonces a Sí. veces nosotros, como nuestra mente incluso es frágil, ¿no? Le dicen a algún familiar, pero no sé si tú te acuerdas de lo que pasó, este acontecimiento, y usted dice, no, no me acuerdo. Entonces le comienza a narrar y le comienza a usted a hacer acuerdos, ¿sí? Otro también, recordemos que... Otro punto importante es a esto le llamamos historia y anécdotas que cada persona tiene, ¿sí? Otro también es la memoria de los acontecimientos que han sucedido, dan forma a nuestra realidad, ¿sí? De acuerdo con el historiador Eddie Matthew, ¿sí? Entre prehistoria e historia, ¿sí? Se da alrededor del siglo XVIII, mis chicos, ¿sí? En este momento se afirmó que la prehistoria era el momento cuando se carecía de la escritura para registrar los acontecimientos y esto eran transmitidos a las siguientes generaciones por medio como la pintura, relieves o los objetos, ¿sí? Recordemos, mis chicos, que la historia, ¿sí? Está plasmada, ¿sí? A través de un proceso histórico, ¿sí? Recordemos que desde la creación, según estudios científicos, le dan otro sentido de creación, ¿sí? Al mundo, al ser humano. Sí, diferentes ciencias que hablan, incluso se contradicen, pero son aquellas ciencias que han ido estudiando a través de lo que es la historia. Entonces recordemos que ahí recién se nacen las personas nómadas, las personas sedentarias, la edad de piedra, por ejemplo, en este caso lo que veíamos era el paleolítico. No sé si se acuerdan eso, chicos, que Sí, veíamos. Liz, sí nos dio. Ya, entonces, si ven mis chicos, que eso son lo que hemos ido viendo, ¿sí? A través de eso siguen reconstruyendo la historia. Entonces, si no hubiera habido estos avances, ¿sí? De las diferentes culturas, se podría tribus y muchas cosas más, o civilizaciones, ¿sí? Hasta el día de hoy no hubiéramos salido, como se dice vulgarmente, de la ignorancia. ¿Sí? Entonces recordemos, mis chicos, que todos estos elementos nos han ido dejando y ahora mucho más, ¿no? Con la globalización, con los cambios, ha ido plasmándose, ¿sí? De una mejor manera, ¿sí?
Ya, entonces recordemos, mis chicos, que algunas culturas, algunas, se podría decir, civilizaciones, iban creando sus objetos, ¿sí? A través de esos, como yo les decía al inicio, a través de esos objetos, ellos también van resumiendo o van viendo el cambio o el progreso o cómo ha ido innovándose los utensilios para sobrevivir el ser humano. ¿Sí? La historia tras el desarrollo de la escritura. ¿Sí? Primero, la invención de la escritura, perdón, significó un gran cambio para entender la historia. Recordemos que la escritura también fue uno de los puntos claves para un avance de la civilización a través de lo que es la historia. ¿Sí? Las personas pudieron recurrir a textos que recreaban situaciones y momentos que nunca pudieron vivir. Sí, entonces recordemos, ¿no? Que nosotros podemos volver al futuro, mis chicos. Perdón, podemos volver al pasado, No se puede No, Licen, ya, o puede ir usted al no, futuro. al No, no futuro. se tampoco, puede. tampoco. Entonces, nosotros no sabemos, ¿no es cierto? Y a través de todo lo que ha ido plasmando o dejando los seres humanos, se ha ido reconstruyendo estas historias, ¿no? Nos habla también sobre la antigua Grecia. Heródoto se dio cuenta del inmenso potencial de la escritura y tuvo la maravillosa idea de recopilar en varios libros, ¿sí? Para hacerlo, viajó por la mayor parte del mundo conocido hasta ese entonces, ¿sí? Grecia, Egipto y Medio Oriente. ¿Se acuerda que hablábamos de eso, mis chicos? Sí, licenciado. Observando personalmente los territorios donde sucedieron los hechos, leyendo poemas y registros del pasado, ¿sí? Que hablan de las guerras y finalmente recorriendo testimonios orales de los lugares visitados, ¿sí? Entonces, miren la historia a la histografía, ¿sí? Metodología o registro de los hechos históricos basándose en diferentes tipos de herramientas. Esto quiere decir que la histografía es una construcción intelectual realizada en un tiempo y lugar determinado y por lo tanto no es un relato absoluto verdadero de lo que sucedió. Es decir, que un mismo acontecimiento podrá ser descrito de diferentes maneras. Entonces, recordemos, mis chicos, antiguamente había grabadora, ahora que tenemos esa facilidad de grabarnos nomás con nuestro teléfono, ¿sí? Antes había eso, mis chicos, ¿qué creen ustedes? No, Licen. No había, no había. No había, mis chicos, ¿sí? Por este mismo hecho de que no había, mis chicos, ellos optaron, ¿sí? De mejor ir recopilando diferentes puntos de vista, diferentes vivencias y así poder reconstruir tal vez dejarlo lo que era verdad, verídico, y tal vez dejarlo de lado, ¿sí? Lo que era falso. Sí, porque no era que ellos iban y reconstruían la historia con tal vez uno decía sí, sucedió por esto y otro decía no, no, no sucedió por esto. Entonces, ahí usted antiguamente hacía un estudio sí, incluso de campo, sí, qué mismo pasó, qué mismo sucedió dentro de lo que es esto, sí, la historia, sí. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? No, nada, todo está bien. No, no, Y Licen. dicen Ya, cuando sube la entonces, información. la importancia de las fuentes, mis chicos, es importante
conocer las herramientas utilizadas. Es decir, se deben acercar lo más posible a la verdad. Entonces, como yo les decía, ¿no? Las fuentes primarias, ¿sí? Son estos, por ejemplo, periódicos, escritos, reseñas, ¿sí? Como podemos observar. ¿Sí pueden observar, mis chicos? Y dicen, Ya. Entonces, es así como está plasmado, ¿sí? Esto, ¿no? Las fuentes, y ahí va escrito la información, ¿sí? Entonces, esto es en cuanto a la construcción de lo que es la historia, ¿sí? Y la histografía, ¿sí? Entonces, eso ha sido en cuanto a la historia y a la histografía. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer, mis chicos? ¿Sí? Les voy a explicar la tareita, ¿sí? A más tardar ya estará subida sus tareitas más nochecito, ya para que puedan revisar el día siguiente si desean, ¿ya? Tanto lo que es historia y emprendimiento, ¿sí? Vamos a hacer, ¿sí? Si ustedes desean, como siempre hemos ido trabajando, ustedes ya saben, ¿no? Cómo es la modalidad de trabajo. Si ustedes van a hacer, ¿sí? Un cuadro, se podría decir, ¿no? Comparativo, ¿sí? De lo que es historia y lo que es la histografía, ¿sí? Entonces, si desean, lo pueden copiar de la página. Sí, de esta página 5 de mi material de trabajo, si quieren lo abren y lo copian, ¿sí? Si no, pueden investigarlo, ¿sí? Y pueden, si ustedes desean, pueden pegar una imagen, ¿sí? O dibujar como ustedes se puedan acomodar, mis chicos, ¿sí? Sin nada más que decir, mis chicos, ya estará subido todo lo que sea correspondiente a nuestras materias. Estén tranquilos y al momento que aparezca, envíen nomás, ¿sí? Ya saben que ustedes pueden ir enviando constantemente, sí, yo estaré ahí para revisarles. Mejor, muchísimas Milice, gracias disculpa por... antes que se vaya. gracias, Milice, el Vicente. mismo encabezamiento de las tareas, el mismo encabezamiento que tenemos Sí, sí, sí. el año. Ya, El mismo, ya, ¿sí? correcto. No se vayan, eso sí, chicos, no vayan a poner solo los dos nombres, la profe, ni ha de saber cuál es el apellido, ¿ya? Entonces estarán poniendo siquiera hay un apellido, por favor, mis chicos, ¿ya? Nombre y apellido. Nombre y Ya, apellido, por favor, ¿sí? Nada Correcto. más que decirles, gracias, mis chicos, licenciada. que tengan una excelente. Gracias, gracias, Milice. Nos vemos la próxima semana, que les Bienvenida, vaya súper bien esta semana. bienvenida a la Una embarcación buena nuevamente. noche. Dios les bendiga, Lice, chao, chicos. Lice, Gracias. Chao, Liz. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Por ahí. Lice, disculpa una pregunta.